Bueno, tengan ustedes muy buenos días o buenas noches o buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo donde estén. Yo me presento, soy José Fernando Orduz, soy médico cirujano de la Universidad del Rosario de Colombia. Tengo magíster en salud pública con la Universidad de Antioquia, también de Colombia. También tengo una maestría en medicinas alternativas con la Universidad Nacional de Colombia. Soy médico certificado como médico funcional por Functional Medicine University en Estados Unidos. Tengo una práctica clínica en medicina integrativa aproximadamente desde hace 15 años, en la cual tengo una IPS o una clínica de baja complejidad en la ciudad de Bogotá. Allí practicamos medicina integrativa con énfasis en medicina, en homeopatía, en medicina tradicional china, en terapia neural. Hacemos sueroterapias, hacemos ozonoterapia, hacemos colonterapias, detoxificación iónica, magnetoterapia. Tenemos pacientes de manera particular y también adscritos a una medicina prepagada que es como una especie de seguro. En la actualidad tenemos en nuestra base de datos más de 10.000 pacientes. Esto es pues básicamente como lo que hacemos o lo que hago. Tengo 47 años, soy casado, tengo 2 hijos y estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy a tratar de tenerlos o compartir algunos conceptos importantes acerca de lo de la medicina integrativa con enfermedades crónicas, que es lo que nos tiene en el día de hoy. Entonces, yo he bautizado el nombre de la charla es Enfermedades Crónicas, Medicina Integrativa, la clave que puede salvar vidas. Sí, yo pensaría que me parece algo muy importante, sobre todo cuando el énfasis de este congreso es la medicina integrativa. Aquí estoy yo, José Fernando Orduz Sánchez. Bueno, entonces yo quiero comenzar esta conferencia o compartir o estas reflexiones con estos datos de la Organización Mundial de la Salud, en donde estamos mostrando, o les quiero mostrar del 2000 a 2019, las causas principales de defunción en el mundo. Observamos que la cardiopatía isquémica del 2000, que más o menos estaban en 6 millones, ya está a punto de llegar a 9 millones. Accidente cerebrovascular también está creciendo, estaba más o menos en 5,8 y ya está sobrepasando las 100 millones de personas. Enfermedad pulmonar obstructiva, etcétera. Y aquí lo más importante es que observemos que cada vez el número de defunciones está aumentando. ¿Y esto qué significa? Que a pesar de todos los esfuerzos que hacemos el sector salud a través de la salud pública, a través de la medicina intervencionista, a través de la medicina especializada y subespecializada, seguimos perdiendo la batalla contra estos números y estas estadísticas. Entonces, el tema son enfermedades crónicas no transmisibles y definitivamente, pues una de las cosas más importantes que quiero como establecer hoy es cómo abordarlas. Y ese ha sido mi trabajo durante casi todos estos años, no solamente como médico, sino también como docente universitario en la Facultad de Medicina. Entonces, hay una pregunta importante, el paradigma del perfil de riesgo. ¿Seguimos con ese perfil de riesgo? ¿Seguimos entendiendo y visualizando que tenemos una enfermedad y que tenemos diferentes factores de riesgo, que ese nombre está dado por la estadística, tratando de mirar cuáles son los factores asociados para que se produzca un desenlace? Y básicamente todos los conocemos. Esto no es nada nuevo, dieta saludable, tenemos que tener una práctica de actividad física regular, cesación de tabaquismo, dislipidemia, manejo de estrés, etc. Y entre los otros múltiples factores de riesgo que podamos conocer. Pero sin embargo, observemos, seguimos en aumento. Y no solamente eso, hay una
cifra que en verdad nos es difícil estimar y es cuánto es la morbilidad, o sea, cuántos son los pacientes que están enfermos en este momento con esas enfermedades crónicas, que simplemente poseen una hipertensión arterial, que tienen una dislipidemia, que tienen un sobrepeso, que tienen o que han tenido o que sufrieron un accidente cerebrovascular, etcétera. Entonces, porque estas cifras son de muertes, ¿cierto? Pero no de morbilidad. Y ahí es cuando en verdad el rango comienza a aumentarse y es cuando quizás en muchas de las estadísticas que hemos podido revisar, tenemos casi el 50% de la población pueda tener alguna de estas enfermedades o pudo haber padecido alguna de estas enfermedades. Entonces, esos son datos supremamente preocupantes en donde, ¿qué vamos a hacer nosotros como sector salud? Seguimos prescribiendo el antihipertensivo, seguimos prescribiendo la atorvastatina o los hipolipemiantes, seguimos prescribiendo el ejercicio, seguimos prescribiendo la actividad física o la dieta saludable y sin embargo esto cada vez sigue subiendo. Entonces, pues ese es el objetivo de esta charla, precisamente, y es que les quiero mostrar estas diapositivas, simplemente como hacen parte de nuestra vida. Nuestro trabajo, todos tenemos un trabajo. Sentimos estrés en nuestro trabajo. ¿Cuántas veces nos hemos hundido en ese portátil con esa piedra encima de nuestra cabeza? ¿O cuántas veces nos hemos sentido abocados absolutamente super colapsados por la palabra estrés? ¿Cuántas veces nos hemos enamorado? ¿Cuántas veces hemos iniciado una relación sentimental o afectiva? ¿Cuántas veces hemos tenido desencuentros que en muchas de las, pues en algunas ocasiones terminan en separaciones? ¿Cuántas veces nos hemos ido de fiesta y hemos estado compartiendo la euforia? ¿Cuántas veces hemos estado acompañando a alguien en el final de su vida? Algún familiar, algún amigo o inclusive en el hospital. ¿Cuántas veces hemos estado también presentes en la bienvenida de una vida? ¿Y cuántas veces hemos estado literalmente acompañando el cuerpo físico de esa persona especial? Entonces viene la pregunta: enfermedades crónicas, ¿cómo abordarlas? Entonces les hacía esas diapositivas anteriores, es como para mostrarles que a partir mejor dicho, debemos empezar a partir de la vida que nosotros estamos desempeñando, que estamos viviendo, que estamos abordando. Definitivamente, una de las cosas que tenemos que empezar a partir, o el punto de partida, es cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos abordando nuestra realidad, cómo abordamos nuestros sueños, cómo abordamos y cómo vivimos nuestras frustraciones. Porque es que no solamente es tener una, entre comillas, enfermedad crónica, no solamente es tener un diagnóstico temprano o tardío, sino que tenemos que ir un poco el análisis histórico, social de ese paciente para que este paciente haya podido desarrollar esta enfermedad crónica. Entonces fíjense que todos vivimos cosas diferentes, pero ojo, hay cosas en común. Aumentamos el mismo cortisol, que es la hormona de estrés, a niveles desconocidos, pero seguramente altos. Todas las cosas que nosotros vivimos son expresadas por nuestro sistema hormonal, neurológico, inmunológico y obviamente psicológico, emocional. Entonces, ¿eso qué significa? Que al estar aumentando, ¿sí? Al estar aumentando este cortisol, estamos viviendo con el cortisol arriba todo el tiempo. El problema es que eso es individual y estimarlo es muy difícil. Claro, existen exámenes, pero son fotografías de un día
¿Cuánto yo debería tener el presupuesto pues para poder hacer el estudio longitudinal de poder estar midiendo el cortisol y poder estar midiendo otros factores hormonales para poder estar identificando cómo el estrés y cómo la forma como estamos viviendo está afectando nuestra vida y cómo literalmente es un factor de riesgo para todas las enfermedades y para todas las circunstancias que estamos viviendo? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de que hay un factor oculto y permanente que en este momento cada vez lo estamos viendo. Hay un estudio antiguo de la Organización Mundial de la Salud en el 2010 que estaba mostrando que la enfermedad que va a producir más discapacidad en el 2030 va a ser la depresión unipolar. Y la depresión unipolar, ¿cuál es su causa? La ansiedad. Y ese es nuestro factor oculto y permanente. Entonces, ¿qué debemos hacer? La ansiedad no es mala. Recordemos que la ansiedad es una respuesta adaptativa, como decir el estrés. Entonces es una reacción emocional normal necesaria para la supervivencia de los individuos. Pero las reacciones de ansiedad pueden alcanzar niveles excesivamente altos o pueden ser poco adaptativas en determinadas situaciones, y esto es lo patológico. Entonces observemos que todos nosotros hemos tenido momentos en donde hemos expresado esa ansiedad y quizás las hemos sentido a un nivel muy alto, ¿sí? Ahí decimos, eso es patológico, eso es normal estar ansioso, es normal estar angustiado. Claro que sí, tengo un choque en el auto o tuve un problema con mi hijo, etcétera. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos empezando sin darnos cuenta, a vivir en un mundo de ansiedad o en un estado de ansiedad? Entonces, como muy bien ustedes lo pueden ver aquí en la diapositiva, hay muchas preguntas y más preguntas que respuestas. Quizás muchas hipótesis, pero el tema importante es cómo lograr personalizar nuestra intervención. Entonces, observemos aquí un poco cómo es el diagnóstico de ansiedad, según el DSM-4. Uno tiene que tener mínimo estos 4 síntomas de inicio brusco y pico a los 10 minutos, tener un punto máximo a los 10 minutos. Estos son, es decir, si ustedes tienen 4 síntomas de esto, ya podemos decir que ustedes tienen ansiedad. Palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náuseas y molestias abdominales, inestabilidad, mareo o desmayo, sensación de irrealidad o estar separado de uno mismo, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, parestesia, sensación de entumecimiento u hormigueo o escalofríos o sofocaciones. Fíjense que acá hay una gran cantidad de síntomas físicos que quizás la mayoría de nuestros pacientes está sintiendo, pero no lo está correlacionando como si fuera algo patológico, sino que simplemente es que soy así, soy nervioso o nerviosa, o que soy estresado o que simplemente estoy acelerado. Entonces, a veces cuando las respuestas son difíciles de conseguir, uno tiene que salir a la naturaleza, inspirarse, hacer una pausa, mirar un buen atardecer y volver. Entonces, miren esta diapositiva tan interesante. Ansiedad es un síntoma primario de otros trastornos psicológicos. 1, depresión mayor. Pero miren esta segunda, adicciones, alcohol, drogas, sexo y tabaco. ¿Y por qué razón? Si yo llevo unos niveles muy altos de ansiedad, estoy necesitando alguna sustancia externa que sea ansiolítica. Y que esa sustancia externa ansiolítica puede ser alcohol, puede ser cualquier droga estimulante, inclusive el sexo, tabaco. Es muy interesante el tema de las adicciones y ansiedad. Y yo hago una pregunta. Si estamos haciendo diagnóstico de ansiedad, sería muy interesante poder hacer diagnósticos de adicciones o diagnósticos tempranos de adicciones. Porque yo creo que ahí hay un tema muy importante. Fijémonos el tercer ítem.
trastornos de alimentación, anorexia y bulimia, y no necesariamente estamos hablando de tener un trastorno de alimentación cuando uno tiene una ansiedad pues, fuerte. Miremos cuál es uno de los principales problemas de salud pública en cuanto a sobrepeso y obesidad. Entonces tenemos ese. También tenemos trastornos de sueño y eso sí es muy común. Es muy común que le lleguen a uno a la consulta, tengo trastornos de sueño. ¿Sí? No puedo dormir bien. No puedo dormir, pues, o sea, el insomnio por conciliación o por mantenimiento. Trastornos sexuales, hipocondría y enfermedades físicas. Entonces miremos las enfermedades físicas, ¿cómo son? Enfermedades cardiovasculares, hipertensión, arritmia, enfermedad coronaria, colon irritable, úlceras, gastritis, todo el tema respiratorio, asma, EPOC, dermatológicos, acné, psoriasis, eczemas, cáncer, enfermedades inmunológicas, psicofisiológicos como cefaleas crónicas, dolor crónico, disfunciones sexuales, infertilidad de nuevo o comportamientos de riesgo. Entonces observemos que aquí hay un tema común de cómo la ansiedad puede estar generando, o la ansiedad crónica puede estar generando estos problemas, tanto físicos como psicológicos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está produciendo la ansiedad? Esa es la gran pregunta. Que dentro de nuestra sociedad de consumo occidental estamos empezando a tener un gran factor de riesgo, que son los niveles de productividad, de la forma como nos ganamos la vida. Dos, de la forma relacional, cómo logramos tener la asertividad de cómo expresar nuestras emociones, cómo expresar nuestras ganas de interacción afectiva o interacción social, y de eso el resultado, si es satisfactorio, si se hace con conciencia, pues es algo maravilloso, o si se vive desde la inconsciencia, pues hay mucho ruido y hay mucho roce. Entonces, miren, observemos esto, esta como cronología, ¿no? Son 3 fases, en la cual la primera fase es pues empezar a sentir ansiedad, que es lo que todos hemos sentido alguna vez. Posteriormente empezamos a mirar en la segunda fase, se empieza a alterar nuestro patrón de la dieta, de lo que estamos comiendo, de que no estamos durmiendo bien, o que nos está dando mucha, pero mucha pereza hacer ejercicio, a tener una actividad física. Ahí es cuando todo lo empieza uno a aplazar y que no, es que tengo mucho trabajo, etc. Y después entra la tercera fase, que es un aumento del consumo de ansiolíticos, o sea, café, alcohol, cigarrillos, etc. Y empieza a existir una irritabilidad de la misma persona sin darse cuenta. Entonces está más irritable, tiene un comportamiento muy reactivo, ¿sí? Y ese comportamiento reactivo es bastante interesante porque ahí es cuando uno se empieza, como decimos pues, comúnmente, empieza uno a amargarse, ¿sí? Y después viene el otro ítem que es muy frecuente escucharlo también como en nuestras consultas, es que andamos cansados. Entonces empezamos a observar que gran parte de la forma como estamos empezando a tener esos síntomas que quizás no lo estamos relacionando muy bien como paciente, es decir, no estamos durmiendo bien, estamos sedentarios, estamos irritables, pero fuera de eso estamos cansados. Y todo eso cada vez se va empeorando más y más y más y más. Y ahí es cuando tenemos el gran caldo de cultivo para las enfermedades crónicas. Entonces, claro, tenemos que empezar a hablar de nuestra hormona del estrés, que es el cortisol. Y claro, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, ¿no? Pues tiene una gran cantidad de funciones el cortisol, tanto buenas, pero el tema así como llamativo, es tenerlo elevado todo el tiempo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando uno tiene el cortisol todo el tiempo elevado? Entramos en una fatiga adrenal. Y no quiero en este momento estar revisando las razones fisiopatológicas de la fatiga adrenal, sino simplemente esto es de la interrelación de la diferente cascada hormonal que tenemos dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Y sobre todo de los posibles síntomas que tenemos en la fatiga adrenal. Entonces miremos un poco más desde el punto de vista clínico, y es sensación de estar cansado todo el tiempo.
a pesar de que uno pueda dormir 25 horas, y estoy poniendo este ejemplo porque pues obviamente el día tiene 24, pero a pesar de uno estar durmiendo 25 horas, no sentimos que descansamos. Vivimos en piloto automático. También hay una disminución de la libido. Hago estrictamente lo necesario. A veces uno no se da cuenta de eso y uno está viviendo simplemente a lo mínimo. Si voy, me levanto, trabajo, almuerzo, etcétera. Después sigo trabajando, llego a mi casa, trato de más bien ahí sí sumergirme en todo el tema de redes sociales o de televisión o de series, Netflix, etcétera. Ahí como para desconectarnos un poco. Y ahí debo consumir estimulantes sin darme cuenta: el café, la nicotina, alcohol, drogas. Otro síntoma: cada vez estoy más perezoso para la interacción, cada vez estoy más perezoso para el ejercicio. Hay también un deseo de comer dulces, carbohidratos, harinas, grasas no saludables, o sea, es decir, mucho carbohidrato y especialmente el carbohidrato refinado. Y ahí comienza a haber un aumento de peso, ahí comienza a haber la hipertensión arterial, comienza a haber un hipotiroidismo. Acordemos que el hipotiroidismo es ese hipotiroidismo clínico o subclínico que se hace muy frecuente en la medicina occidental, en la cual le están dando a los pacientes simplemente hormona tiroidea, levotiroxina, para su hipotiroidismo. Y cuando el paciente pregunta: ¿y por qué tengo el hipotiroidismo, doctor? Y no, le tocó y no hay una explicación. Pues la explicación es esa: es tener el cortisol muy elevado durante meses o años. La diabetes, irritabilidad, apatía a la vida, tristeza, desmotivación, falta de propósito, pesimismo. Y se confunde, ese es un tema muy importante y muy agudo, se confunde fácilmente con depresión. ¿Por qué? Porque se siente lo mismo, porque la fatiga adrenal lo que causa es una disminución de la vitalidad. Tú no estás vital. Y cuando uno no está vital, no tiene ganas de hacer nada. Y eso fácilmente se puede confundir con una depresión. Inclusive hay pacientes que llegan a nuestra consulta con grandes dosis de antidepresivos, pero esto no soluciona los síntomas. Los tienen ahí como en un estado de letargia, pero sin resolverlos. Y hay una disfunción de las relaciones afectivas, es decir, empezamos a tener una alteración de la percepción de la realidad. Solo tengo energía para estar acostado y estar haciendo lo mínimo. Y entonces, aquí veo el tema claro, ¿no? Tenemos unas cifras preocupantes, muy preocupantes, de enfermedades crónicas. Sabemos cuáles son los factores de riesgo, los principales factores de riesgo, pero sin embargo siguen creciendo. Entonces, ¿ahí qué pasa con la realidad? ¿Por qué esto es tan difícil? Y definitivamente encontrar el balance es muy complicado, sobre todo cuando estamos tratando de generalizar las intervenciones. Entonces siempre vamos a estar en ese balance o en esa dicotomía de momentos lúcidos o respuestas y también preguntas. Entonces el objetivo de nosotros es cómo lograr, y eso es algo muy importante, y es cómo lograr mantener los estilos de vida saludables en el tiempo. Y para mí el objetivo de esa charla es esto, es cómo logramos que los estilos de vida puedan estar siendo sostenidos en el tiempo. Y es que todo parte de una decisión, todo parte de un árbol de decisiones del paciente. Vemos que hay pacientes que son crónicos, y no solamente crónicos como su enfermedad, sino porque son crónicos es que se les dificulta mucho la toma de decisiones. Y hay otros pacientes que uno observa y dice: no, es que doctor, yo dejé de fumar, tomé la decisión y dejé de fumar y nunca volví a fumar. Y uno le pregunta: ¿y usted qué? ¿Cuál fue? ¿Por qué razón? Dicen que la familia, que no se querían hacer daño, etc. Pero como es tan difícil poder perfilar ese tipo de personalidades, definitivamente esto es algo individual. Pero ojo, todo parte de la decisión. Y yo pensaría que esta es la clave, ¿sí? El comportamiento. ¿Cómo logramos cambiar el comportamiento? Y esa definitivamente es la llave que nos puede abrir a esta nueva, pues no nuevo, no, a este camino de poder estar analizando y construyendo
más integralmente, o sea, estoy diciendo no solamente la parte biológica, no solamente la parte emocional o psicológica, no solamente la parte familiar, sino también la parte laboral, la parte social y cultural que está rodeando el paciente. Y todo eso tenemos que sumarle a su historia de vida, porque de ahí también pueden partir muchas, pues, digámoslo así, como comportamientos, como se dicen, cadenas transgeneracionales de comportamientos o comportamientos transgeneracionales, ¿sí? Que eso es muy interesante y que eso es individual. Entonces les quiero presentar ya rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo, les quiero mostrar uno de los apartes que quiero dejarles en esta charla, y es algo que se llamó cambio comportamental. Y el cambio comportamental es un modelo transteórico que busca generar un cambio de estilos de vida saludables para que sean sostenibles en el tiempo por más de 6 meses. Y esto tiene su evidencia científica. Esto es algo muy, muy, muy importante. Esto fue realizado por la sociología y de la psicología para estar tratando a los pacientes en programas de cesación de tabaco. Y básicamente se formaron estos pasos, que son las fases del cambio comportamental. Claro, esto me encantaría poder tener tiempo para poder explicar concienzudamente lo que significa esta teoría del cambio comportamental. Pero básicamente se basa como en 5 ítems, y ahí, como ustedes lo están observando, son unas escaleras en donde tenemos una precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. ¿Y esto qué quiere decir? La precontemplación es que no somos conscientes del problema, o sea, tenemos los pacientes que son fumadores, que son obesos o que son hipertensos y que no han podido hacer, digamos así, conciencia. Entonces simplemente van por el mundo y dicen, yo me tengo que morir de algo, no tengo ningún problema. ¿Sí? Después pasa el paciente que ya empieza a entender, ¿no? Que es como entra en esa fase de contemplación en donde decimos, oiga, sí, es que el tema de la hipertensión, el tema del sobrepeso, o el tema de la obesidad, o el tema de la resistencia a la insulina, bueno, no va a decir eso, sí, pero el problema con el azúcar es preocupante, pero como que dice, ok, sí, voy a empezar yo creo que hacer ejercicio, ¿no? Yo creo que lo voy a empezar a hacer el próximo 1 de enero. Sí, pero todavía está contemplando, o sea, la persona está todavía en su imaginario, está tomando como las fuerzas, pero que todavía no son tan importantes. Y de pronto ya empieza la parte de la preparación, y la preparación ya dice, oiga, no, ya, no más. No, definitivamente voy a inscribirme al gimnasio, voy a comprarme unos tenis para empezar a salir, o voy a inscribirme a un curso de cocina para aprender a cocinar. Y listo, y se van y se inscriben. ¿Sí? Pero dice, ojo, no es necesario que ya vaya a tener el cambio comportamental, ¿no? Pero estamos en esa fase de preparación. Y ya cuando entramos que ya empezamos a recibir los cursos, cuando ya empezamos a tener el tema de ya la disciplina para estar yendo al gimnasio, estar empezando a estar constantes en la práctica del estilo de vida saludables, ahí entramos en esa fase de acción, que ya estamos practicando el cambio. Y ahí está el momento más importante, el culmen, y es poder nosotros mantener ese momento de cambio y poder permanecerlo por más de 6 meses. Si logramos permanecer por 6 meses, estamos logrando tener una gran posibilidad para que podamos entrar en ese mantenimiento, en esa consolidación para evitar las recaídas. Y obviamente hay muchas recaídas, como todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos propuesto una meta? ¿Sí? Ya sea de bajar de peso, o ya sea aprender inglés, o ya sea aprender otro idioma. En fin, hemos tenido, y cuántas veces hemos fallado en nuestro intento, de nuestra meta. Pero sin embargo, el sistema o el modelo transteórico de cambio comportamental tiene sus indicaciones para ir de fase en fase y tratar de manejar a la persona. Y básicamente esto es, ¿no? Mientras aquí tenemos la fase de precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y terminación, y esos son los comportamientos saludables, ¿sí? Y aquí hay unos procesos de cambio en donde hay una toma de conciencia,
alivio dramático, autorreevaluación, reevaluación externa, un cambio también a nivel ambiental, autoliberación, que ya empiezan como a decir, oiga, sí, vamos, contracondicionamiento, bueno, control de reforzamiento, lástima de no tener tiempo para poder explicar esto mucho más concienzudamente. Pero, ojo, pero claro, eso suena muy bonito y todo, pero una de las cosas que más evidencia tiene que, digámoslo así, que tiene un factor de éxito para que los pacientes lleguen a esa fase de terminación, es que eso tiene que ir con el propósito de vida. O sea, todo este alineamiento de los cambios de los estilos de vida tienen que ir absolutamente enfocados con el propósito de vida. Balance en lo emocional, y en el campo emocional es muy importante, porque no solamente es el balance en el emocional, mi relacionamiento con el otro o con los otros, sino con mi trabajo, con mi entorno y sobre todo conmigo mismo. Y esto tiene que definitivamente ir en un patrón importantísimo, clave de éxito, súper importante, que es el disfrute de la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Que el abordaje de los estilos de vida desde el punto de vista integrativo es que se parte de la forma como vivimos y desde allí se personaliza y se debe personalizar y se elabora en conjunto con el paciente y su familia. También debemos empezar a aprender a mejorar la forma como enfrentamos esa ansiedad generada por lo que vivimos y cómo lo vivimos. Y ahí ustedes son magos, porque está desde cualquier cantidad de prácticas de yoga, pilates, literalmente practicar algún deporte, bioneuroemoción, decodificación, en fin, hay una gran cantidad de formas de manejo de ansiedad. Y ahí cada paciente tiene la propia. Eso es como cuando uno va a una perfumería y empieza todas las personas a escoger el perfume que más le gusta. Hay diversos aromas. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ayudarle al paciente. ¿Cómo logramos hacer que el mismo paciente pueda empezar a manejar la forma, una ansiedad más baja? Es decir, que la forma como está viviendo sea un poco más orientada desde la conciencia, desde que no haya tanto roce, que no haya tanto ego, sino que definitivamente sea un poco más libre, más amorosa, más alegre. Acompañamiento permanente, ¿sí? Mientras el paciente poco a poco fortalezca su experiencia positiva. Y ojo, para mí, uno de los principales argumentos que si a mí me lo hubieran dicho a los 20 años, que se llama el nirvana de los estilos de vida saludables, es que si tú te metes a ser saludable, puedes tener una vida absolutamente del nirvana. ¿Qué significa esto? Mayor productividad, mayor vitalidad y menor gasto energético. ¿Qué significa esto? Que entre el paciente más saludable esté, más productivo está en todos sus ámbitos, en todos sus campos. Mayor vitalidad tiene, o sea, tiene más energía para vivir y obviamente tiene menor gasto energético. O sea, no está desperdiciando su energía en cosas que no valen la pena. Y ya para terminar, me gustaría también dejarles otro tema que me parece importante, y es que, claro, todo el mundo habla de la dieta y todo el mundo habla, y hay dietas hay como religiones o como teorías de abordaje psicológico. O sea, eso, y cada una es como una religión, ¿no? Eso es algo absolutamente súper fuerte, etcétera, y volvemos a lo mismo, ¿no? Hay muchas personas y las personas lo más importante es que puedan identificarse con alguna de ellas. Pero entonces el ayuno intermitente, hay un artículo bastante interesante en New England Journal, que fue publicado en el 2019, que tiene una bastante evidencia científica, que es un artículo de revisión, ¿sí? Con los doctores Cow y Matson, y nos dan muchas luces de cómo esta herramienta del ayuno intermitente nos puede ayudar a regenerar. Es que no solamente es a quitar, sino en verdad a mejorar hormonalmente el tema. Entonces, por ejemplo, pues básicamente pues para dar un poco los conceptos claros, hay, por ejemplo, cuando ya empezamos a hacer unos periodos de ayuno intermitente, obviamente incrementamos los cuerpos cetónicos, pero sobre todo te empezamos a tener la resistencia al estrés mitocondrial, se incrementa las defensas antioxidantes, la autofagia, la reparación del DNA, se empieza a haber un decremento de la insulina, del mTOR, que es un marcador importante, o de una síntesis de proteínas. ¿Y esto qué significa?
que empieza a generar una resistencia a las células al estrés, tanto metabólico, oxidativo, isquémico o prototóxico. ¿Qué pasa cuando empezamos a estar teniendo periodos de recuperación, ¿sí? Y estar empezando a volver otra vez a comer? ¿Sí? Empiezan pues a tener un decremento de las cetonas, de la autofagia, y empieza a generar incrementar el síntesis de proteínas, incrementar insulina, glucosa, pero que a largo tiempo eso se empieza a adaptar y se incrementa la sensibilidad a la insulina. Entonces, para todas las personas que tienen una resistencia a los carbohidratos o una hiperinsulinismo o una resistencia a la insulina, ¿sí? Se empieza a incrementar la variabilidad cardíaca, se empieza a aumentar o a mejorar el metabolismo de los lípidos, se empieza a mejorar la microbiota, ¿sí? Se reduce la grasa abdominal, se reduce la inflamación y obviamente se reduce la presión arterial. Eso es algo supremamente importante y se lo recomiendo como para que podamos empezar a formularlo con nuestros pacientes. Sí, y definitivamente el efecto clínico positivo del ayuno intermitente es que nos ayuda para enfermedades como obesidad, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, cáncer, trastornos degenerativos, asma, esclerosis múltiple, artritis y lesiones isquémicas o quirúrgicas. Y básicamente esto es como la sugerencia de cómo se debe hacer, ¿no? Entonces uno puede comenzar el ayuno intermitente 12 por 12, o sea, es decir, ayunando 12 horas y después comiendo 2 comidas en esas 12 horas siguientes. Y después uno empieza a aumentar, entonces ya empieza uno a aumentar a 14 horas y después 10 horas de uno pueda comer, hasta que ya más o menos la 16 por 8, que es 16 horas de ayuno y 8 horas en donde uno puede estar comiendo. Ellos también, lo interesante es que también no solamente hablan sobre este aumento gradual, ellos lo están más o menos proponiendo a 4 meses de estar llevando un tema de tiempo restringido de calorías, ¿sí? Y están empezando a mirar 1000 calorías, y es muy interesante que lo suman a calorías, sobre todo porque, pues, según la evidencia científica, todavía sigue siendo útil, a pesar de los conceptos importantes en nutrición del índice glicémico y obviamente de la calidad de la alimentación que estamos tomando, ¿no? Porque pues yo me puedo estar consumiendo una grasa nitrogenada así absolutamente súper rostizada de tocineta, y pues las calorías pues no necesariamente son muy altas. Entonces, eso es un tema bastante importante. Yo les quiero que lo revisen, y si quieren nosotros lo podemos estar viendo en nuestros, se los puedo estar resolviendo las preguntas del tema de ayuno intermitente. El otro tema, pues ya para finalizar, el tema del ejercicio de actividad física, para que no olvidemos, de 150 a 300 minutos a la semana. Acordémonos que hay 3 tipos de ejercicio en los cuales debemos hacerlos, practicarlos semanalmente, que es ejercicio cardiovascular, ¿sí? El otro es ejercicio de resistencia. El cardiovascular es estar corriendo, montando en bicicleta, natación, etcétera. El ejercicio de resistencia ya es un ejercicio isométrico, es decir, levantamiento de pesas, o lo que hablamos de funcional o calistenia, que es el tema de estar haciendo actividad, digamos así, como alzando nuestro propio cuerpo, sentadillas, flexiones de pecho, etcétera, abdominales. Y el estiramiento y flexibilidad son absolutamente importantísimos esos 3. También debemos tener en cuenta la intensidad, frecuencia, velocidad de la actividad física, que eso es personal. Y encontrar la actividad física o ejercicio que el paciente más disfrute. Como siempre, el disfrute siempre tiene que estar ahí. El otro tema es la higiene del sueño. Dormir entre 6 y 8 horas, pero eso es tan relativo porque también tiene que ver algo mucho pues, con el tema personal. Pero hay una recomendación muy importante, y no exponerse a la luz azul 1 hora y media antes de irse a la cama, porque inhibe la secreción de melatonina y eso retrasa la secreción de melatonina, porque ya cuando uno se duerme, más o menos tarda 90 minutos también en secretarse. Entonces es como si nos estuviéramos acostando pues muy tarde todos los días. Y si se despierta en la madrugada, por favor no ver el celular.
Y definitivamente, pues estuve tratando de puntualizar en el tema de la ansiedad, del cambio comportamental, hasta hablamos un poco de la dieta, la actividad física me parece muy importante, pero sobre todo el disfrute, el propósito de vida. Y definitivamente tenemos que integrar el saber, el sentir y el hacer, ¿no? Y no solamente con nosotros como un abordaje clínico, sino también como nosotros como seres humanos que también estamos viviendo circunstancias y que eso también nos esté, ahora así como obligándonos a que nosotros tengamos una vivencia y que a pesar de nuestro conocimiento podamos ponerlo al servicio también de nuestro propio ser. Entonces, esta integración del saber, el sentir y el hacer, definitivamente tiene que haber un equilibrio y eso es la medicina integrativa. Entonces, la medicina integrativa no es la suma ni la multiplicación, ni es la agrupación, sino es la medicina. Es la esencia de la vida. Es lo que nosotros hemos tratado de ver. Y es cuando ustedes están viendo un atardecer, no solamente están viendo los colores, están sintiendo el viento, están sintiendo también la temperatura, pero también está el olor marino, etcétera. Todo eso en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Entonces, pues muchas gracias. Les quiero dejar, esos son mis datos en redes sociales también, son mis teléfonos. Y también pues voy a dejar mi correo electrónico para que ustedes puedan consultarme pues las preguntas acerca de esta charla. Les quiero agradecer su tiempo, espero haberles aportado alguito en su conocimiento que ya es bastante extenso y acá en Colombia los espero. Un abrazo desde el corazón y espero que este congreso siga dándonos luces para poder empezar o seguir trabajando fuertemente en poder tener mayor conciencia en la humanidad. Porque la salud es aprender a vivir en conciencia. Bueno, muchas gracias.